cuando yo tengo claro el origen y el destino, es muy probable que lo que esté al medio, ¿cierto? El vehículo de transporte tome forma y haga planes. Bueno, bienvenidos amigos a todos a este nuevo episodio del Estandarte. El día de hoy estamos aquí con Hernán. Hernán Felipe Toledo es de Chile. Él es un ingeniero industrial, también tiene un MBA y un diplomado en finanzas. Y él es el fundador de la muy conocida página entre los miembros de la iglesia y otras personas en Latinoamérica llamada Enlace de Fe. Bienvenido Hernán y gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por considerar, Darío, Gio. Estoy feliz porque este es un proyecto que ya vi un poquito de ustedes y me encantó la charla. A mí me gusta hablar, así que espero que no se nos vaya el tiempo. No, no, en verdad gracias. Siempre le damos la prioridad a que hablen los invitados más que nosotros, así que siéntese libre de hablar. Y obviamente al final, para toda nuestra audiencia y todos los que estén escuchando, vamos a darle un tiempo para que nos expanda más en cuanto a Enlace de Fe y el proyecto que es y lo que hace, así que esperamos escuchar un poco más de eso. Pero como hemos estado haciendo un poco en todos los inicios de esta segunda temporada, vamos a hacer un pequeño reto de los 7 segundos. Le explicamos un poco a Hernán en la previa cómo funciona. Entonces vamos a ir turnándonos con las preguntas y vas a tener 7 segundos para responder. Es bastante simple. Muchas veces las personas se ponen un poco nerviosas porque es un poco intenso. Pero bueno, ahí vamos. Puede empezar Darío con la primera pregunta. Ok. Esta está un poco relacionada a la iglesia y es 3 presidentes de la iglesia. Howard W. Hunter, Gordon B. Hinckley, Thomas Smalls. Perfecto. Dijimos que era fácil, ¿eh? Sí, era fácil. Pero me gustó que empezó con Howard W. Hunter, que no es uno que No es las muy personas común. generalmente tiran. Común Y que lo saquen primero. tiene mensajes muy, muy buenos. Claro, duró poquito. Ajá. Bueno, pregunta más relacionada a geografía. Bueno, no tanto, pero 4 comidas típicas de Chile. Empanadas, porotos con rienda. Ajá. Las tenía en la mente el dibujo, pero no la palabra. Bien. Eso es lo difícil. ¿Y su comida favorita de Chile cuál es? De hecho, iba a decir pastel de choclo, uno de mis Pastel de favoritos. choclo. También es chileno. Me gusta mucho y la pastelera de choclo, que es un poquito más dulce, a veces sin carne. Entonces, son cosas bien de la región de la Araucanía, bien al sur de Chile. Qué rico. ¿Tu comida favorita de Chile? Había una hermana que nos hacía unos porotos con rienda y le ponía longaniza y eran los mejores en el invierno. Esos Muy eran... rico. Pero los de esa hermana era mi comida favorita de Les Chile. comparto una comida que es poco conocida, pero es típica chilena, que se llama cancato. No sé si alguna vez la probaron ustedes que fueron a Chile. No. Es como una especie de salmón al horno, ¿cierto? Le ponen como una especie de tomate arriba, queso, choricillo, diversas cosas, y queda algo muy, muy rico. Es también típico del sur, de la zona de Puerto Montt, Valdivia y más al sur. Entonces, Oh, cuando tengan la posibilidad, coman eso, porque no es tan conocido en Chile, pero es chilena y es deliciosa. así comida de particular que comí en Chile y nunca más probé, no encontré en ningún lado, es lasaña de centolla. Lo más rico que he probado, la verdad. Excelente. Un poco caro, pero bueno. Sí. No la pagué yo. Ok, yo tengo otra. Esta también está relacionada a la región metropolitana en específico. 4 comunas de la región metropolitana. Huechuraba, Conchalí, Independencia, Estación Central. No, igual, no sé si era fácil, pero muy bien. O sea, no todos están tan despiertos con su entorno, la verdad. Lo que pasa es que me bloqueé con la comida porque almorcé muy poco hoy día. Entonces se me vino todo a la ansiedad. Se vino todo junto. Ok. Ey, se me olvidó la pregunta que iba a hacer porque hizo una parecida a él. Voy a hacer una diferente. 4 capitales del mundo. Santo Domingo, Bogotá, Caracas, Buenos Aires. Perfecto. He respondido toda bien, creo. Creo que es la primera persona que... Bueno, la de la comida. La comida. Está bien. Pero nadie ha respondido con tanta templanza, Ajá. por lo menos. Claro, que estoy, con tanta seguridad. como les dije, almorcé poco y además es primer sábado o domingo del mes. Entonces estoy viendo que no voy a volver a comer
Voy a tratar de ayunar a ver si me corresponde. Entonces, hablando de comida, no, no es tan bueno. Pero está Esa bien. era la pregunta difícil, entonces. Pero bueno, pasó el challenge. Pero bueno, pasando un poco a la parte más seria no sé si más seria, pero la parte más importante del episodio. El tema del episodio de hoy es la responsabilidad. El tema lo sugirió Hernán, de hecho, y a mí me gustó mucho cuando lo sugirió. Es un tema bastante complejo en el tema de que abarca muchas cosas, tiene muchas aristas, tiene muchas cosas que considerar, muchos aspectos. Vamos a tratar de ir abarcando hoy el tema, aspectos que nosotros creamos importantes o cómo se vaya dando. Y uno de los aspectos más importantes tal vez es que creo que hoy en día, y eso es una tal vez más opinión personal, pero hoy en día se vive mucho en la cultura de siempre buscar alguna excusa, o sea, siempre culpar a otro más que tomar una responsabilidad personal por las cosas que uno hace. Y no siempre, porque me incluyo, no siempre por culpar a otro, sino a veces por mecanismo de defensa personal. Creo que uno a veces, para evitar ansiedad, para evitar vergüenza o algún tipo de dolor, para evitar estrés, lo más fácil es evitar la responsabilidad, delegarla, ¿no? O buscar algún culpable o buscar alguna excusa para evitar la responsabilidad. Y como dije, creo que la responsabilidad tiene muchos aspectos que considerar, no solo ese, y vamos a tratar de abarcar varios. Pero quería arrancar con este aspecto porque creo que en pensamiento personal es que hoy en día persigo mucho esa actitud de buscar más excusas que de tomar responsabilidad propia por las cosas que se hacen, y eso se ve en muchos aspectos, ¿no? Pero no sé qué piensan. Si están de acuerdo o en desacuerdo, o... Sí, estoy completamente de acuerdo que de hecho las excusas y como tú mencionaste, me gustó la frase, la actitud de huir de la responsabilidad es súper común y cuando tú dijiste huir de la responsabilidad se me vino a la mente de inmediato Coriantón, ¿verdad? Que él abandonó su ministerio de predicar por ir en búsqueda de la ramera Isabel, ¿verdad? Y al final vemos que cuando una persona abandona algo, abandona lo que se le encomendó hacer, generalmente la razón nunca va a ser simplemente flojera o porque nada, no existe eso. Siempre va a ser en base a alguna tentación o algo que me vaya a brindar mayor comodidad desde el punto de vista terrenal, por decirlo de alguna forma, cuando uno huye de las responsabilidades. Otras veces podría ser por enfrentar algún miedo, tampoco hay que juzgar que todos los irresponsables es por un tema de tentaciones, nada de eso, sino más bien que otras veces no han desarrollado ciertos atributos que les permiten tener un compromiso mayor con lo que creen y con lo que quieren llegar a ser. Al final todo esto es una coherencia que se tiene que dar entre el sistema de creencias que tú has desarrollado, culturalmente hablando, y también de la fe, con lo que tú estás haciendo en el día a día, desarrollando tu vida con actos. Y eso va en muchos aspectos de la vida. Lo ligamos generalmente al aspecto espiritual como miembros de la iglesia, pero también va la responsabilidad de un padre con sus hijos, de una esposa y un esposo entre sí, con ellos dos, la responsabilidad que tiene un estudiante de cumplir sus asignaciones, de estudiar, de tener buenas calificaciones. Y si huye de eso por una razón como la que hemos dicho, evidentemente también viene la asunción de consecuencias. Y eso es lo que generalmente ahí todos quieren volver al pasado, ¿cierto? Y retomar sus funciones, porque ahí viene el lamento, cuando uno se da cuenta, oh, ¿por qué huí? ¿Por qué me pasó esto? Quizás fue por esto, y ahí uno se da cuenta. Yo creo, igual que tú, Gio, que debemos considerar que cuando estamos huyendo o estamos pateando hacia un lado, ¿cierto? Lo que tengo que hacer, postergándolo, muchas veces viene este tema de la procrastinación y otros temas que tienen relación con no hacer hoy día lo que yo puedo hacer. Eso va generando que no haya aprendizaje en mi vida, que vaya anulando lo que he aprendido y por supuesto que las cosas y personas que dependen de mí tampoco progresen. Muchas veces somos también una barrera para otros. Así es, y de hecho yo creo que muy relacionado a eso de nosotros a veces negar que algo era nuestra responsabilidad o huir es porque no entendemos realmente de qué somos responsables o a veces buscamos esquivarnos de algo que somos responsables. Y mientras me preparaba un poco para esta conversación estuve buscando una definición de responsabilidad y bueno, en los diccionarios es básicamente lo mismo, pero encontré una definición en un artículo, en un periódico ecuatoriano, y me gustaría leerlo. Dice: la responsabilidad es un valor o cualidad de todo ser humano que cumple con sus obligaciones al hacer
decir u ofrecer algo con plena conciencia de sus actos. Responsable es quien entiende las consecuencias de hacer o dejar de hacer lo que promete. Entonces, hay varias cosas tal vez de las que podemos hablar en esta definición, pero una en la que me quiero enfocar es que a veces cuando nos preguntamos de qué soy responsable, qué es realmente mi responsabilidad, debemos pensar en qué nos hemos comprometido a hacer, hacia qué nosotros hemos dado nuestra palabra, como voy a hacer esto. Creo que va a ser mucho más fácil encaminarnos y entender qué es nuestra responsabilidad, qué no, y dejar de buscar excusas para evadir lo que realmente nos pertenece como nuestras responsabilidades. Sí, y mira, a la definición que tú leíste ahí me gustó mucho y yo quisiera añadir, por ejemplo, que esa conexión que hay, que yo mencionaba entre lo que yo hago y también lo que yo creo o he desarrollado como creencia, va muy ligado también, por un lado, al albedrío, o sea, no podemos hablar de responsabilidad sin hablar de albedrío, y por otro lado también de moral. Por ejemplo, muchas veces esa respuesta a un llamado para ser responsable va a ir hacia algo o alguien a través de una promesa o a través de un pacto que hice, o a veces por honra, le damos honra a Dios, por ejemplo, y sabemos que Él es un Dios que se va comprobando a sí mismo en cada principio que yo cumplo, entonces después le rindo obediencia, le rindo responsabilidad, y también en áreas más éticas relacionadas con la moral, en términos de trabajo, en términos de las cosas que vivimos en la cotidianeidad, ¿cierto? Entonces me doy cuenta que la responsabilidad es, tal como dijeron en la introducción, es algo que es muy vasto, pero quizás si lo enfocamos un poco en lo que significa en nuestras propias vidas. Ustedes son estudiantes, yo también estoy estudiando, haciendo diversas cosas, sirviendo en llamamientos, siendo en mi caso padre de dos niñas, esposo, tengo ciertas labores, ciertos emprendimientos, ciertas cosas que hacer, y entonces la responsabilidad viene ahí como el primer principio al cual tengo que aferrarme para poder ir progresando, porque si no, si huyo simplemente no va a pasar nada, es como una especie de congelamiento y yo no voy a elevarme en ningún sentido. Súper bueno, estoy tratando de procesar las cosas que los dos estaban diciendo porque hemos mencionado muchísimos principios tan claves, tan importantes. Hemos mencionado tanto la responsabilidad en el área de la moral, ¿no? De la ética, como mencionaba recién Hernán. Hemos mencionado la responsabilidad personal y tanto la responsabilidad después de los compromisos que uno se pone, tanto religiosos como educacionales o laborales. Y me gustó, y algo que iba a mencionar, pero justo mencionó Hernán, es que la responsabilidad está directamente relacionada al albedrío. Y que creo que es algo que tendemos a olvidar, cómo los dos conceptos, los dos principios están directamente relacionados. Porque muchas personas piensan que el albedrío significa tengo la libertad de hacer lo que yo quiera. Y creo que ahí es donde muchas veces comienza ese ciclo de tal vez dejar de progresar, como mencionaba Hernán recién, ese congelamiento. Porque si pensamos que ese es el albedrío, ya estamos perdiendo. El albedrío es la libertad de escoger entre el bien y el mal. Teniendo ese conocimiento, bueno, podemos elegir, pero también aceptando las consecuencias, teniendo la responsabilidad de saber que nuestros actos tienen consecuencias. Y quería hablar un poco de eso, porque creo que es algo que a veces tendemos a olvidar. Creo que es algo con lo cual Satanás, en el aspecto religioso, de nuestras creencias por lo menos, trabaja mucho. O sea, de dividir estos dos conceptos, estos dos principios, del albedrío y la responsabilidad. Si Él nos convence de que no importa lo que hagamos, no tenemos responsabilidad, o no hace falta que tomemos responsabilidad por las consecuencias, nos empezamos a congelar un poco. Sí, y de hecho estaba pensando la importancia de conocer esa consecuencia de nuestras acciones. Muchas veces en el esfuerzo sincero y correcto de ser responsables, vamos a cometer errores. Puede ser, como dijo Chio, con el conocimiento de que estamos haciendo algo malo, o puede ser simplemente en nuestro esfuerzo vamos a cometer errores. Pero yo creo que construimos responsabilidad y llegamos a ser responsables cuando tenemos la valentía para tomar esas consecuencias, responsabilizarnos del efecto que esas consecuencias puedan tener en nuestras vidas, en las vidas de otras personas, e intentar salir de ahí, porque el negar o el querer huir, yo creo, de esa responsabilidad puede causar mucho más daño en nuestras vidas y como mencioné antes, en la vida de las demás personas. Entonces es algo para considerar, que siempre van a haber consecuencias que sean positivas o negativas, y la responsabilidad es clave para poder buscar una solución activamente y poder encontrar ese beneficio de realmente ser responsables. Yo creo también que
tal como ustedes llegaron a este punto, cada persona es responsable y también de forma drástica, como dice uno de nuestros artículos de fe, va a ser castigada cada persona por sus propios pecados. Entonces, eso es un principio básico sobre el cual tenemos que llevar la conversación, porque al final lo que quiere decir esto es que, salvo contadas excepciones, por ejemplo, la de los niños pequeños, quizás las personas con alguna discapacidad intelectual, pero todos los demás sí tenemos responsabilidad por nuestros errores. Y ahí viene el tema de asumir y no huir y hacernos cargo de ello. Y por supuesto que hay diversas interpretaciones en la cristiandad tradicional en todo el mundo, incluso fuera del cristianismo. El principio de responsabilidad, a pesar de que se ve desde muchas perspectivas, al final todos se unen en eso, en que cada uno es responsable de lo que hace y, como bien dijeron ustedes, también es responsable de lo que viene después, porque cada decisión tiene una consecuencia. El presidente Monson, que mencioné al inicio, fue uno de los profetas que más habló de eso, de las decisiones y de las consecuencias. Y a mí me encanta leer sus mensajes también. Igual estos días estuve leyendo algunos de ellos y aprendí eso, de que cuando tomamos las decisiones ligándolo al albedrío, el albedrío que de hecho se nos dio de forma plena, ¿cierto? No es como un albedrío limitado, es un regalo de Dios, un don que tenemos que es básicamente de uso 100% nuestro. Es algo tan importante que debemos hacer hincapié en tomar decisiones correctas. Ahora, como decía Darío, muchas de esas decisiones quizás van a ser incorrectas durante nuestra vida. Como se dice en Chile, la vamos a embarrar una y otra vez y nos vamos a dar cuenta que estamos quizás a veces siendo irresponsables de una forma poco consciente. Más que nada estamos siendo irresponsables algunas veces, ¿cierto? Porque me falta comprender algo, porque soy humano, ¿verdad? Esto de ser humano nos tiene a veces de irresponsables. De hecho, una vez leí un discurso súper bueno, lo recomiendo, del elder Lynn G. Robbins, que se llama Sé 100% responsable. Y él mencionó una frase que siempre me quedó ahí, que era que el hombre natural o el hombre por naturaleza es irresponsable. Eso fue lo que él dijo. Y básicamente yo empecé a estudiar más de eso durante los años y me he dado cuenta que sí, y me doy cuenta yo mismo, y aunque suene un poco chistoso, pero cuando a mí se me pide hacer algo, me doy cuenta de eso, como el primer pensamiento, como, oh, qué lata, como también se dice acá, así como que flojera, por así decirlo, cuando es algo que tengo que hacer y que quizás no lo tenía muy planificado en mente, cuando me cambia el panorama, pero es algo que es responsabilidad mía. Me doy cuenta que ese hombre natural emerge y yo digo, oh, ya, bueno, hay que hacerlo. A veces empiezo de mala gana, pero después me doy cuenta que al estar cumpliendo yo con mi responsabilidad de hacerme cargo, me doy cuenta que es como si me elevo y después llega el testimonio y digo, ah, qué bueno, me siento mucho mejor que haber estado haciendo esto nomás, este pasatiempo, solo cómodo, descansando, etcétera. Entonces, el testimonio de la responsabilidad como un producto también es súper bonito. Y una pregunta que me venía así para hablar un poco, porque creo que es algo que nos pasa a todos, ¿no? Por naturaleza tal vez, o de eso, surge una nueva responsabilidad y nuestra primera reacción tiende a ser, tal vez no todos, pero tiende a ser esta de, bueno, qué lata, ¿no? Como se dice en Chile, o qué bajón, como se dice en Argentina, y tratar de evitarla un poco, de esquivarla. O incluso cuando hacemos algo, y esto va por el otro aspecto de la responsabilidad, cuando hacemos algo y sale mal y alguien nos lo hace ver, nuestra primera reacción nunca es aceptar que hicimos algo mal. Creo que nuestra primera reacción siempre es pensar, bueno, alguna excusa, pensar alguna razón por la cual tal vez no fue nuestra culpa que haya salido mal. Y esa es como siempre nuestra primera reacción. Entonces, no sé, ¿qué es lo que piensan que uno puede hacer tal vez para evitar, o no evitar porque tal vez a veces es como por naturaleza, pero para lidiar con esas reacciones y ser un poco más responsable? Tú dices cuando alguien nos sorprende en alguna irresponsabilidad y la identifica, y tu pregunta va enfocada, por ejemplo, en cuál debería ser mi reacción ante ese llamado, esa reprensión. ¿A eso te refieres? No sé, se nos asignó a hacer algo sea en cualquier lugar, ¿no? En el colegio, en la iglesia, en el trabajo, y por alguna razón salió mal, estábamos a cargo de eso, y bueno, salió mal. Y siempre nuestra primera reacción cuando sale mal es pensar, bueno, no sé, erró un penal en el partido de fútbol, la primera reacción, no, pero el pasto estaba ahí medio mal,
la pelota está desinflada, me tiraron un láser en el ojo. Siempre buscamos, pero nunca la primera reacción es, bueno, pateé mal el penal. Estoy tirando un ejemplo de fútbol, ¿no? Pero me refiero a que Aplicado a siempre cualquier cosa, claro. tendemos a que la primera reacción sea buscar otras cosas para no quedar mal. No, ni siquiera para culpar a otros, pero para no quedar mal nosotros, pensamos que tenemos que encontrar otra razón, que no sea simplemente decir, bueno, salió mal, es mi culpa, yo era responsable. Eso de que buscar otra persona que dijiste recién también me hizo llegar a la mente lo que hasta hace poco estamos estudiando mundialmente, que es el tema de la creación, Adán y Eva, etcétera. Esa escritura que ha sido vez tras vez a través de las distintas creencias del mundo, un poco tergiversada, diría yo, que han culpado un poquito a Adán de excusarse cuando, cierto, el Señor le pregunta qué es lo que ha hecho y él empieza con la frase, la mujer que tú me diste, ¿cierto? Y como muchos han pensado, esa es la primera excusa que se ha dado en la raza humana creada por Dios, ¿cierto? Y muchos han interpretado, oh, Adán se está excusando, pero sin embargo no es así. Después la misma escritura dice, pero yo comí. Entonces esa es la frase que a mí me hace penetrar, digamos, la enseñanza misma de la responsabilidad en mi alma. Porque al final se trata de eso, de que en el caso de Adán no fue una excusa, fue más bien está dando razón, está explicando, está diciendo los hechos tal como pasaron. Él expone lo que había pasado con su esposa recién, pero que él comió. Es decir, la frase yo comí a mí me dice que él asumió. Y eso es lo que muchas veces tú mencionas que pasa en el mundo, en el mal sentido de decir del concepto, no en esta historia, sino más bien buscar a otro. Es como, y me acordé, y con esto termino la idea, yo hasta hace poco trabajaba en una empresa bastante grande. Teníamos un cliente que era súper complicado. Yo trabajaba en finanzas, digamos ya en inversiones, y teníamos un cliente que es informático, así como tú eres, Gio, ¿cierto? Y los informáticos, para pesar de ellos mismos, siempre son los culpables de todo sistema, ¿cierto? En cualquier empresa, el informático o la empresa contratada, y tienen que asumir toda la culpa, a veces llega a dar pena tanto que los critican. Y de todas maneras, eso me pasó a mí también. Tenía que entregar un día viernes, me acuerdo, un informe de cómo iba el proyecto y tenía que yo terminar muchas cosas, no solo el informe, sino reportes para cada área, los presupuestos, diversas cosas. Pero para eso yo tenía que recibir a tiempo del cliente, que era esta empresa informática, el día lunes por lo menos, para tener unos 4 días como mínimo para poder alcanzar a hacer estos reportes el viernes. Pero resulta que esta empresa me proporcionó la información el jueves en la mañana de esa semana. Entonces yo dije para mí mismo, sin decirle a nadie, dije, "No, esto no es culpa mía, así que yo simplemente voy a trabajar con toda la fuerza que tengo, voy a dar todo lo que esté en mí, pero es imposible que mañana entregue el reporte". Entonces yo empecé a trabajar fuerte, fuerte todo el jueves, hasta me quedé un poquito más, el viernes llegué más temprano, pero al final cuando llegó la hora de presentarlos, yo dije eso, no los tengo, porque pasó esto. Y ahí me di cuenta en el momento en que acusé al otro, me di cuenta que ya sonaba para mí mismo un poco alejado de la moral que yo quiero mantener en mi vida, de los principios correctos, porque al final, ¿qué me costaba decir antes a mi jefe, al que me pedía, ¿cierto?, el reporte, que ya estaba atrasado el miércoles y no esperar al último momento, ¿cierto? Más bien mi responsabilidad era tener ese informe, por lo tanto yo tenía que gestionar eso, yo ver que la información de entrada estuviera a tiempo. Al final no es mi jefe el que era responsable porque él me hizo cargo de eso. Entonces al final me doy cuenta que la responsabilidad abarca muchas cosas y a veces tenemos ese gustito de enmascararla o dejarle, digamos, la parte mala, la parte amarga al otro. Y eso se ve en el día a día. A veces tenemos la tentación de echar la culpa al hijo, a la esposa, al papá, al hermano, de algo así súper trivial. Y nos cuesta asumir. Y es por eso que este principio, cuando ustedes me invitaron a hablar de algo, se me vino a la mente hablar de esto porque me he dado cuenta que es algo que nos ayudaría a todo el mundo, a toda la familia a mejorar si pudiéramos verlo con los ojos con que lo ve Jesucristo mismo, que es el ser que asumió más responsabilidad que ningún otro. Entonces yo creo, cerrando esta idea finalmente, es que debemos, para dejar de acusar al otro, asumir la responsabilidad que engloba muchas cosas.
Y para mí el desarrollo de esta responsabilidad viene de la mano de tres aspectos, por así decirlo, tres dimensiones, si le quieren llamar así, que sería aprender a escuchar, luego aprender a interpretar y después aprender a responder. Cuando yo estoy atento y escucho la instrucción, ya sea de quien venga, de mi jefe, de Dios, del líder, de un amigo, luego aprendo a interpretarla, qué es lo que quiere realmente y asumo lo que va a suceder después, ya desde antemano, y después emito una respuesta coherente y buena, acertada. Por supuesto que ahí se eliminan todas estas barreras de lo que es echar la culpa, ocultar, mentir, que es una de las cosas que derechamente uno hace cuando es pillado, entre comillas, ¿cierto? No sé qué pensaba Darío, que también quería hablar. Totalmente de acuerdo y de hecho quiero expandirme un poco el lado cuando tú dijiste que las personas, las familias, los individuos pueden realmente mejorar cuando se toma responsabilidad. Y estaba pensando en un ejemplo personal. En uno de mis semestres, recuerdo, estaba tomando una clase de química y era una clase conocida por tener un material bastante complejo y ser una clase bastante exigente. Y recuerdo que llegó el primer examen, saqué una calificación no muy buena y la media de la calificación era incluso menor a la calificación que yo saqué. Yo sabía que no era una calificación buena, pero dije, bueno, la media es menor, entonces no es mi culpa, es el profesor o no es mi culpa, la clase es difícil. Llegó el siguiente examen, saqué una calificación un poco mejor, pero aún así no era una calificación con la que yo me sentía cómodo. Y decía, bueno, pero el profesor no enseña muy bien, mis compañeros en el grupo que trabajamos no son muy útiles. Y empecé a poner este tipo de excusas para evadir la responsabilidad de que yo tenía que estudiar, de que yo tenía que poner tal vez tiempo extra de cada día para poder aprender y retener este contenido y entenderlo. Entonces recuerdo que se acercaba el siguiente examen y me puse a reflexionar en esto y dije, como necesito hacer algo. Empecé a buscar gente de la clase, hicimos un grupo que nos juntábamos a estudiar en una sala y nos explicábamos el uno al otro, resolvíamos los trabajos en clase y llegó el tercer examen, saqué una calificación con la que yo me quedé sorprendido, casi un puntaje perfecto. Y después el siguiente examen también, saqué una calificación muy buena y en el examen final me fue excelente. Y pasé la clase realmente y pasé con una A gracias a ese momento de reflexión en el que me di cuenta que la responsabilidad era mía, que no era responsabilidad del profesor. Bueno, el profesor tenía su responsabilidad, pero aparte de que si él estaba cumpliéndola o no, yo también tenía mi responsabilidad de estudiar, de prepararme para los exámenes, de tomar realmente la ventaja de las tareas y de las asignaciones. Entonces, comparto este ejemplo para darnos cuenta que realmente cuando tomamos responsabilidad, sin involucrar a las personas a nuestro alrededor, realmente va a haber una evolución, vamos a mejorar y poder sacar provecho de la situación en la que estamos, sin importar tal vez lo adversa que pueda ser. Y bueno, no sé qué piensan ustedes en cuanto a eso. Bueno, quiero decir también que me sigue costando, igual yo creo que me sigue costando todavía, cada clase es un reto diferente, pero creo que es muy importante el no culpar a nuestro entorno, sino enfocarnos en qué podemos hacer nosotros y qué está en nuestras manos. Tú quedaste súper bien y yo quedé mal porque yo conté una experiencia en que yo no soy responsable, yo soy irresponsable y tú quedaste como el responsable. Bueno, tengo muchas otras irresponsables también que puedo compartir más adelante. No, a mí me gustaron mucho las dos experiencias. De hecho, en este tema estaba tratando de pensar en algunas experiencias y yo siempre, mientras me preparo, trato de hablar con diferentes personas, en mi familia, mis padres, amigos, para tener diferentes perspectivas en cuanto a los temas que vamos a tratar. Y hablando con mi papá, él me recordaba una experiencia que yo conocía de él y mi abuelo. Y porque mi abuelo es alguien muy, muy responsable, un gran ejemplo para mí y creo para toda mi familia en cuanto a ser responsable por la vida que él tuvo. Pero él me recordó esta experiencia de cuando él era chico, él era casi adolescente. Y mi papá vivía jugando al fútbol en la calle, en el parque, siempre estaba jugando al fútbol. Y creo que era un sábado, y mi abuelo les había pedido a mi papá y a mi tío ayuda para ayudar a alguien más en una mudanza. Y mi papá, por más que ese era el día que jugaba al fútbol, dijo que sí. Se comprometió y dijo que le iba a ayudar y quedaron en el lugar donde iban a encontrarse para ayudar a esta persona. Pero ese día en la mañana empezó a llover un poco y mi papá vio eso como la excusa perfecta para, bueno, listo, no voy, tal vez se cancela, no voy. Y fue a jugar al fútbol.
Y después cuando él volvió a jugar al fútbol, volvió a la casa y estaba mi abuelo esperándolo. Y mi abuelo nunca fue y nunca es de enojarse, no tiene esa personalidad, pero muy firmemente le preguntó por qué no había ido, si él se había comprometido. Y de manera firme le enseñó, y de tal manera firme que hasta el día de hoy se acuerda, que cuando uno da la palabra, uno tiene que cumplir. Si uno dice que va a estar, tiene que estar. Y usó nuestro apellido, le dijo, si un Galbucci dice que va a estar, entonces está. Y le quedó tan grabada que hasta yo puedo ver cómo esas enseñanzas se reflejaron en la ética de trabajo que más adelante mi papá desarrolló y lo que inculcó en mis hermanos, en mí, en mi familia. Eh, pero él evadió, digamos, en ese momento la responsabilidad con una excusa. Le había dado su palabra y encontró una excusa. La excusa, la enemiga de la responsabilidad. Y quería agregar esa experiencia por un aspecto más. Y quería hacer una pregunta. Porque creo que cuando damos cuando estamos comprometidos con algo, como en este ejemplo, o tenemos una clase, nuestro jefe, como mencionabas en tu ejemplo, Hernán, creo que tiende a ser un poco más fácil entender que tenemos una responsabilidad. Porque hay una fecha límite, porque hay alguien que nos está recordando, porque hay algo en un juego que es muy visible, sea una nota, sea un puesto de trabajo, sea nuestro rol o nuestra imagen. Pero iba a preguntar eso, ¿cómo, cómo es, ¿no? Cuando nuestra responsabilidad de tomar control de nuestra vida, cuando no hay una fecha límite, cuando no hay algo tan visible como consecuencia. Y digo eso porque todos tenemos como responsabilidad tomar control de nuestra vida y uno de los enemigos de la responsabilidad es cuando nos victimizamos o cuando tenemos un exceso de autocompasión. Creo que eso lo menciona de hecho Lynchy Robbins en el discurso Sé 100% responsable. Cuando tenemos este exceso de autocompasión y de victimizarnos, empezamos a evitar y tenemos ese progreso y nosotros somos responsables de nuestro propio progreso, de, no sé, de ponernos metas, de alcanzar nuestro potencial, pero en realidad no hay una fecha límite para eso, o sea, cuando se acabe nuestra vida, pero no somos conscientes a veces de eso y no tenemos a alguien que nos esté recordando día a día, entonces esa es nuestra responsabilidad. Y por eso tendemos a procrastinar, que es otro de los enemigos, como había mencionado Hernán, de la responsabilidad. Entonces quería preguntar, ¿cómo creen qué cosas ayudan en este sentido de la responsabilidad? La responsabilidad por la vida de uno mismo, por las cosas que uno mismo tiene que hacer en la vida personal, en el desarrollo de uno mismo. No sé si tiene sentido la pregunta, si se entendió. Sí, sí. A mi juicio, cuando hablamos ya de responsabilidad de una forma abstracta, aunque no es abstracto, esto es más general simplemente porque, como tú dices, no está delimitada en un plan todas las cosas que vamos a hacer, más bien sabemos que lo mejor para nuestra vida es ser buenas personas a nivel global, ser lo mejor que podamos, trabajadores, ya sabemos lo que hay que ser según términos de la sociedad y también sabemos lo que debemos llegar a ser bajo los términos cristianos, ¿cierto? El punto es cómo llego a que hasta el último día de mi vida me haya sostenido, ¿cierto?, con fe en ese camino. Entonces, cuando hablamos de esa forma, yo considero que todo tiene que ver con identificar, digamos, en primer lugar, mi naturaleza, mi potencial, que yo soy capaz de hacer ciertas cosas, no partir desde el yo no puedo en ningún sentido. Y por supuesto también tener un propósito claro. Nada se hace sin perspectiva en la vida para poder llegar a algún lugar. Entonces, en nuestro esfuerzo, por llamarlo de alguna forma, de buscar la felicidad, buscar el confort en la vida, buscar comodidades que no necesariamente van en el sentido temporal y material, sino más bien estar bien, ser autosuficientes. Yo creo que va de la mano con tenerlo como un propósito claro. Si yo no sé a dónde ir, básicamente da lo mismo los medios que tome para llegar porque no hay dónde llegar. Entonces, yo creo, en primer lugar, identificar que soy capaz. Y en segundo lugar, capaz de qué, ¿cierto? De llegar allá, en qué condiciones.
Cuando yo tengo claro el origen y el destino, es muy probable que lo que esté al medio, ¿cierto? El vehículo de transporte tome forma y haga planes y tenga metas, planes, tareas, como en los misioneros aprendemos, ¿cierto? Que hay que planear mucho en la vida. Y de esa forma no se nos escapan las cosas y de esa forma también como que las consolidamos en un todo que es muy clarito para nosotros y podemos trabajar mejor al respecto. Entonces, después viene en esos planes nuestro compromiso por ejecutarlos. Evidentemente los planes pueden estar escritos, pueden estar ahí en nuestra agenda, nuestra aplicación hoy en día, ¿cierto? Pero pues de todo necesitamos es el compromiso moral con esto. Como yo decía al comienzo, la responsabilidad puede responder de forma voluntaria y por convenio, solo por honra y por adoración, por ejemplo, a un Dios. Entonces debemos comprometernos con ese Dios. Lo mismo pasa en todo orden de cosas como mencionabas. Por ejemplo, el compromiso que tenemos como padres de alimentar y proveer para nuestros hijos. Entonces tenemos que tomar el control y debemos delimitarlo, debemos saber a dónde llegar y ir tomando forma en el transcurso con este desarrollo que yo les comentaba de la responsabilidad, que la parte central es el poder interpretar, no solo escuchar y emitir, sino también el poder interpretar lo que yo tengo que hacer, cuál es mi parte y mi función. No sé si están de acuerdo con esa forma también. Sí, no es tan simple, es reconocer esas responsabilidades y tal vez es ahí nosotros necesitamos detenernos y empezar a hacer un análisis de nuestra vida. Y respondiendo un poco la pregunta que hacía al empezar esta parte de la conversación es qué hacer para tomar esa responsabilidad de nuestra vida y en puntos específicos que nos van a llevar. Y creo que la primera parte para cualquier proceso es primero identificar qué es lo que tenemos que hacer. Como mencionaba Hernán, hacer planes y más adelante ponerlos en práctica. Y si bien no hay un límite o una fecha límite para las cosas que necesitamos hacer, yo creo que es importante siempre trabajar con esos personalmente, ponernos fechas límites para hacer cosas. Si bien no hay alguien que vaya a estar ahí como en el trabajo o como en la escuela, pero podemos trabajar con las personas a nuestro alrededor, tal vez nuestros padres, si estamos casados, a nuestras esposas, pedirles que nos ayuden a poder tener ese sentido de mayordomía y hablar de las cosas que estamos intentando hacer y utilizar las herramientas que tenemos en nuestro entorno también para poder cumplir y lograr ese progreso personal al intentar ser más responsables. Estamos hablando de responsabilidad de una forma muy amplia, sin hablar de algo específico, pero espero que las personas que nos estén viendo, que nos estén escuchando, puedan pensar en conceptos o en situaciones específicas en su vida, ya sea escuela, algún llamamiento en la iglesia o el trabajo, el hogar, sus hijos, su familia, su esposa y muchas otras cosas que puede haber, que apliquen estos conceptos y no los piensen solo en como, oh, debo ser más responsable, pero debo ser más responsable con esto, con esto, con esto, y cómo puedo hacerlo con cada cosa individualmente. Agregar solamente que hice ver una de las condiciones de ser irresponsable, que es cuando no nos damos cuenta mucho de ser irresponsables por la naturaleza humana. Pero también está la otra irresponsabilidad, que es como cuando uno es totalmente consciente y como que quiere ser irresponsable, eso también se da, ¿cierto? Lamentablemente se da y mucho en el mundo. Se da cuando el papá separado, no sé, no quiere simplemente dar recursos a su esposa para sus hijos, por ejemplo, cuando hay peleas familiares o cuando el alumno flojo o poco comprometido con la educación no quiere estudiar. No es un tema de que no puede, sino no quiere estudiar y está peleado con el profesor, con los padres, lo que sea. Entonces siempre van a darse estas dos áreas de la irresponsabilidad que son cuando nos damos mucho cuenta y somos naturales. Por otro lado, cuando sí queremos ser irresponsables. Entonces, cuando ustedes estaban hablando de esto de cómo evitar ser irresponsable, evitar no asumir, etcétera, etcétera, en el futuro, primero tenemos también que identificar, como decía, usaba esa palabra también Darío, identificar claramente qué tipos de irresponsabilidades yo estoy teniendo. Si son esos deslices que son muy fácilmente perdonables porque son debilidad. Ni siquiera uno se arrepiente de las debilidades, uno se arrepiente de los pecados. La debilidad es una condición heredada por la raza humana que sí nos hace propensos a todo este tipo de pecados, pero también está la otra, identificar si yo estoy queriendo ser irresponsable, si yo estoy queriendo solo las comodidades, etcétera, etcétera, porque si partimos bien identificando cuál es mi problema,
me voy a dar cuenta cómo voy a ser más responsable en el futuro. Es bueno que nosotros tengamos como una especie de inventario personal y sincero, honesto, en el cual yo diga en qué momentos he sido irresponsable y pensar bien por qué lo fui. Porque si ha sido a conciencia, por algún enojo, por oposición, por vergüenza, por miedo, lo que sea, yo ahí puedo tener claro dónde atacar. Al final esto se trata de identificar nuestras piedras de tropiezo. Y eso me hace acordar, yo creo que todos conocen este gran discurso de Elder Holland en el que habló un poquito de la puntualidad como parte de la responsabilidad, cuando él dijo, siempre se excusará con amor a aquellas madres que cargando con los hijos el cereal y las bolsas de pañales son afortunadas de al menos llegar a la iglesia. Además habrá quienes en la mañana del día de reposo inevitablemente encuentren su buey caído en un pozo. Y después él dice, a este último grupo le decimos que resulta comprensible la tardanza ocasional, pero que si el buey está en el pozo cada domingo, les recomendamos seriamente que vendan el buey, ¿cierto? O sigan el pozo. Entonces, ese gran mensaje que es cortante y tajante, a mí me ha enseñado que para ser responsable tengo que identificar cuáles son mis pozos, cuáles son mis bueyes, cuáles son las cosas que me están retardando ese progreso que mencionaba Giovanni en esta pregunta, que aparentemente es general y un poco filosófica, pero al final debemos aterrizarla porque es súper necesario que identifiquemos entonces estas piedras de tropiezo, porque de esa forma vamos a hacer como una especie de foda personal, ¿cierto? Cuando uno analiza sus fortalezas, sus debilidades, sus oportunidades, etcétera. Teniendo claro estas cosas, ahí vamos a poder atacarlas y vencerlas y por supuesto tener ese sentimiento que es súper bonito cuando uno cumplió, cuando uno dice lo logré y soy mejor por ello. No sé si están de acuerdo con ese último principio que acabo de mencionar. No, estoy totalmente de acuerdo con las cosas que dijeron los dos. Me gustó mucho la respuesta que dieron a la pregunta. Porque creo que, y eso es un poco el propósito, tal vez, de ese episodio en particular, ¿no? Que estamos tratando un tema bastante, como mencionamos desde el principio, bastante amplio, pero que la importancia de analizarse uno mismo en cómo, bueno, cómo estoy yo en este aspecto. Y aplicarlo en lo amplio que es la responsabilidad. Porque también probablemente lo interesante de la responsabilidad es que si yo tengo tal característica en los estudios, probablemente replique esa misma actitud con la responsabilidad en mis relaciones interpersonales o en mi manera de afrontar problemas. Entonces es importante, como mencionaban ustedes, analizar y pensar. Y hacerlo constantemente, porque al estudiar esta semana, al hablar recién ahora, yo me he dado cuenta de muchas cosas que uno tiene que yo personalmente tengo que pulir en mi responsabilidad. Y que siempre va a haber un espacio de progreso en cuánto mejor puedo ser en mi responsabilidad, en qué puedo mejorar, qué he estado un poco más débil o más distraído en cuanto a mis responsabilidades y aplicarlo en los diferentes aspectos de la misma. Ha sido interesante esta conversación. De hecho, estaba analizando como que yo mismo que elegí este tema porque yo dije voy a hablar de un tema del cual me considero que estoy cumpliéndolo bien. Yo cuando lo elegí dije quiero hablar de algo que yo pueda testificar, es decir, soy súper responsable, pero con todo lo que hemos hablado no estoy quedando tan conforme con, con mi pasado ni mi presente, así que necesito, y todo, yo creo que necesitamos mejorar mucho en esto porque algunos tenemos deberes esenciales que son así como urgentes del día a día y otros, por supuesto, tenemos, y todos tienen también deberes que van de la mano con el futuro, que a veces uno los va pateando para el lado para seguir una vida un poco más entretenida, cómoda, etcétera. Quizás como la experiencia ahí que contó Giovanni, quizás queremos más jugar a la pelota que otras cosas, entonces a veces tendemos la excusa no va dirigida a otro, a veces la excusa va dirigida a otra cosa que me atrae más, una especie de Dios personal. Entonces, en ese caso, también llegamos al punto ese de poder identificarlo y de poder comprometerme conmigo mismo a mejorar ese punto. Y por supuesto que esto va a dar mucho para hablar, por ejemplo, cuando uno es irresponsable, no solo daña a las personas que están con uno y a uno mismo, sino también uno transgrede, por decirlo de alguna forma, otros principios. Habíamos mencionado de que si soy irresponsable también puede ser que llegue a ser mentiroso, por ejemplo,
deshonesto, puede que llegue a ser una persona que incluso llega a creer en sus propias mentiras a favor de que nunca se le descubra nada, y que son actitudes que son enfermizas y que nos pueden bombardear a futuro si no nos controlamos, no controlamos estas emociones y por supuesto el sentido que tiene el poder hacer las cosas con prudencia. Al final, para mí la responsabilidad es también disciplina. Yo les compartía algunas sugerencias de temas y uno de esos temas eran también, por ejemplo, que la responsabilidad no se enseña hablando desde el concepto teórico. Eso es imposible. Yo no puedo... El otro día, de hecho, le dije a la Sofi, mi hija mayor, que ordenara todos los juguetes antes de irse a acostar, antes de irse a dormir. Y ella me dijo, sí, papá, no hay problema. Y llegó la hora de irse a dormir y me dice, papá, estoy cansada. Y se hacía la que se le cerraban los ojos y ahí se fue como arrastrando. Y yo le dije, ya, bueno, vete a dormir nomás, pero prométeme que mañana sí o sí, al despertar. Y resulta que despertó y se fue a la cama de nosotros, estuvo regaloneando un rato, después de desayunar y todavía estaban ahí las cosas, etcétera, etcétera. Entonces, la teoría, menos cuando estamos tratando de enseñar la responsabilidad a alguien como un niño, no va a funcionar mucho. Funciona más el ejemplo, ¿cierto? Y funciona, por supuesto, la experimentación. No, nunca vamos a ser responsables sin pasar por el camino de la responsabilidad personal. Entonces, todo esto de adentrarnos a nosotros mismos, un principio tan importante como este, nos va a ayudar a vivirlo y a testificarlo después. Y de esa forma uno puede ejemplificar las cosas. En el caso de Sofía, tuve que ordenar con ella o mi esposa, lo hacemos regularmente. Y eso esperamos que en algún momento ella lo tome como una emulación de un principio personal y ella se responsabilice por las cosas que hace. Tampoco podemos obligarla tanto. La idea de esto es de que esté relacionada con el albedrío, la responsabilidad es esa, de no hostigar con la responsabilidad, sino más bien invitar a ser responsables, mostrar el camino y practicarlo. Yo creo que ahí va también gran parte de lo que podemos hacer para que otros que a veces están bajo nuestra tutela o algunos que trabajan con nosotros de par a par o algunos que están por sobre nosotros en algún sistema puedan también ser parte de nuestra forma y nuestra visión. Así es. Sí, y para ir terminando, quería compartir un último pensamiento de mi parte. Y es que tal vez hay muchas personas que estén escuchando y estén pensando como, tengo muchas cosas que mejorar, me cuesta mucho ser responsable. Y tal vez tienen el deseo, pero realmente les cuesta. Y quiero compartir esto de un punto un poco más personal, porque pienso que cuando era más joven realmente me costaba mucho ser responsable, especialmente con las cosas que no disfrutaba. Creo que era muy fácil ser responsable con las cosas que me gustaban, con lo que me gustaba estar involucrado, pero tal vez habían otras cosas que no me interesaban tanto, que no me sentía tan atraído y me costaba más ser responsable. Y yo pienso que a mí lo que me ha ayudado es rodearme de personas que tienen ese sentido de responsabilidad, ese sentido de urgencia, porque como decía Hernán, no es algo que se enseña teóricamente diciendo tienes que ser responsable, tienes que hacer todo lo que prometes hacer, a lo que te comprometes y ya de un día para el otro va a suceder. Pero personalmente el rodearme de personas responsables en ambientes donde cumplir, donde hacer las cosas que hemos prometido hacer se hacen, me ha ayudado mucho. Tanto en la misión como después en la universidad. Ahora siempre busco compañeros, personas que veo que tienen un sentido de urgencia de estudiar, de responsabilidad, e intento estudiar con ellos y realmente me ayuda mucho a poder mantener ese pensamiento de tengo que hacer las cosas que tengo que hacer y ya crear también un sentido de independencia y poder traer esa responsabilidad a mí, que no sea solo basada en mi entorno, pero poder internalizarlo y hacerlo parte de mi día a día. Buenísimo. Yo creo que con eso podemos ir concluyendo. Ojalá la audiencia pueda aprovechar la conversación, pueda aprovechar que tuvimos a Hernán como invitado, de las cosas que hablamos, especialmente de una manera de análisis, ¿no? Como dijimos, que lo puedan usar como análisis para ayudar de esa manera. Ojalá les guste. Y para ir terminando, queríamos, Hernán, darte el tiempo para que puedas comentar en cuanto a Enlace de Fe, qué es y por qué las personas pueden ir, qué van a encontrar y la invitación a que puedan ir a verlo, ¿no? Termino también cerrando la idea de que el poder ser responsables con nosotros mismos siempre nos va a traer bendiciones al final a todo nivel y agradezco mucho haber compartido, analizado, como dijiste, con ustedes desde una perspectiva súper amigable, a distancia, estamos lejos en kilómetros, pero podemos con este milagro, ¿cierto?, tecnológico unirnos a todos los espectadores, ¿cierto?, a futuro
y compartir algo súper esencial. Y en base a eso mismo es que se creó Enlace de Fe, que es algo que nació en 2015. Si quieren lo buscan en enlacedefe.org. Es el portal global de todo. Ahí generalmente ese portal es como una especie de consolidación de artículos noticiosos, artículos temáticos, opiniones personales, editoriales. Pero también hay otras cosas, por ejemplo, una clase de Ven Sígueme complementaria para poder compartir con todos, aprender de todos, semana a semana, todos los domingos por la tarde, noche, según el país. También ahora hace poquito sacamos un juego lúdico de Ven Sígueme. También estamos con un podcast que se llama Humanos de Fe. Distribuimos también en de Ven Sígueme listas de correo para que las personas no solo tengan contacto en las redes sociales, que penosamente están, Facebook, Instagram, YouTube están penalizando mucho el contenido cristiano. Entonces, por eso quisimos tener también el contacto directo con las personas a través de correos. En fin, pronto sacaremos un centro de recursos digitales con muchos materiales relacionados con la autosuficiencia. En general, todo esto de la tecnología y las comunidades nos ha hecho pensar en Enlace de Fe como un portal y un blog y también una comunidad en línea de miembros independiente que nos ayuda a tener un complemento día a día, semana a semana, que nos acerca más a Jesucristo y que inunda el espacio digital, tanto en Google como en otros buscadores, en otras redes sociales, de contenido verídico, de contenido que es beneficioso, sobre todo en un mundo en que hay mucha crítica hacia la iglesia. Entonces, básicamente eso es Enlace de Fe y los invito a todos a seguirnos en las redes sociales. Es muy fácil, enlacedefe.org. Y de ahí, en los menús, ¿cierto? Van a sacar toda la red de iniciativas que tenemos también. Así que ha sido un placer, Giovanni, Darío, por que ustedes me contactaron y pude ver esto como una grandiosa oportunidad de compartir este tema tan importante y a la vez conocer el estandarte, que como dije ya había visto un par de conversaciones y fueron muy entretenidas, interesantes y espero que así como ustedes y yo nazcan muchos más y cada día hayan más personas haciendo estas cosas que tanto necesitamos. Muchas gracias, Hernán. En verdad, para nosotros ha sido un gusto poder compartir este tiempo y esta conversación contigo y gracias también a todas las personas que nos han estado escuchando por los diferentes medios en este episodio.